Me mal diagnosticaron con cáncer y mi esposo decidió abandonarme, pero cuando se enteró que no tenía nada, quiso regresar conmigo. Mi nombre es Olivia, y aunque muchos pensarían que este tipo de cosas solo les suceden a otras personas, hoy les vengo a contar mi historia. Quizás porque este dolor sigue fresco en mi corazón, o tal vez porque aún no puedo entender cómo alguien que juró estar a mi lado para siempre podría darme la espalda en el momento más oscuro de mi vida. Todo comenzó hace casi 2 años. Estaba viviendo una vida normal, tranquila, con mi esposo James. Llevábamos juntos 7 años, y aunque como cualquier pareja teníamos nuestros altibajos, en general, éramos felices. Pero todo cambió cuando comencé a sentirme extraña. Al principio fue algo sutil, un dolor constante en el estómago, fatiga inexplicable, una pérdida de peso que no podía entender. No le di mucha importancia al principio. Como mujer, siempre estaba acostumbrada a poner las necesidades de los demás antes que las mías, y mi salud no era una prioridad. Pero cuando los síntomas no desaparecieron y empeoraron, decidí ir al médico. Las pruebas comenzaron a acumularse. Análisis de sangre, ecografías, resonancias magnéticas. El hospital no tardó en hacerme sentir que algo grave estaba pasando. Después de semanas de angustia y de ir de un médico a otro, recibí la llamada. El diagnóstico era el peor que me podría haber imaginado: cáncer de ovario. El médico fue directo, pero amable, y me explicó que la situación era grave, que el cáncer estaba en un estado avanzado y que debía comenzar con quimioterapia lo antes posible. En ese momento, todo se desmoronó. Mi mundo se desintegró en un instante. Mi mente no podía procesar lo que me estaban diciendo. Cáncer. Eso solo ocurría en las películas o en los libros, no en mi vida. Pero las pruebas no mentían, y el diagnóstico estaba claro. Cuando le conté a James, pensé que su reacción sería de apoyo, de consuelo, de estar ahí para mí. Después de todo, nos conocíamos desde que éramos jóvenes, habíamos pasado por tantas cosas juntos, y yo lo amaba con todo mi ser. Pero su respuesta me dejó en shock. Me miró, como si estuviera viendo a una extraña. En lugar de abrazarme, en lugar de prometerme que todo iba a estar bien, me dijo algo que nunca olvidaré: no puedo con esto, Olivia. No puedo ver cómo te destruyes, no sé cómo ayudar. Y en ese momento, todo cambió. Él no me abrazó. No me dijo que íbamos a salir de esta. Me miró con una mezcla de tristeza y miedo, y luego se levantó, recogió algunas de sus cosas y, sin más, se fue. Me dejó sola en la oscuridad de mi propio dolor. Me sentí completamente abandonada. En ese instante, me di cuenta de que la persona en la que había confiado, la persona con la que había planeado pasar el resto de mi vida, había tomado la decisión de huir. Y lo hizo. James se fue. No regresó por días. Se quedó con sus amigos y no atendió mis llamadas ni mis mensajes. Lo peor de todo fue que no me dio ninguna explicación. Sentí que el mundo se me venía encima. No solo tenía que enfrentar el cáncer, sino que también estaba enfrentando la pérdida de mi esposo, la persona que, pensaba, sería mi apoyo incondicional. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me sometí a la quimioterapia, pero cada sesión se sentía como si mi alma se desangrara lentamente. La falta de James fue un vacío insoportable. Cada noche, al acostarme, me preguntaba cómo pude ser tan fácilmente reemplazada, tan fácilmente olvidada. A pesar de todo, decidí luchar. No iba a dejar que el cáncer me venciera. Empecé a concentrarme en mis tratamientos, en mi salud, en el proceso de recuperación, aunque sin poder evitar la tristeza profunda que sentía al no tener a James a mi lado. Fueron meses de soledad, de ansiedad, de miedo constante al futuro. Mis amigos y mi familia me apoyaron, pero la soledad era insoportable. Pero algo inesperado ocurrió. 3 meses después de que me dejó, James apareció en mi puerta. No me lo esperaba, ni en mis peores pesadillas. Lo vi desde la ventana, de pie en el umbral de la puerta. Mi corazón latía desbocado. No sabía qué pensar. ¿Por qué ahora? Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que me había dejado vivir sola, sin un solo apoyo, ¿por qué regresaba ahora? Me abrió la puerta, y lo vi allí, con una expresión de arrepentimiento, pero también con un gesto de desesperación. Olivia, lo siento tanto, dijo, con voz temblorosa. No sabía cómo enfrentar esto.
El miedo me hizo huir. No podía verte así, me asusté. Pero me di cuenta de que te amo, y no quiero perderte. Todo en mí quería gritarle, decirle que ya era tarde, que no podía simplemente volver y esperar que todo estuviera bien. Pero, por alguna razón, me quedé en silencio. El amor que había sentido por él aún estaba allí, pero también lo estaba el dolor, el resentimiento. ¿Cómo podía perdonarlo por lo que me había hecho pasar? ¿Cómo podía aceptar que él, el hombre con el que había compartido mis sueños y mi vida, me había dejado en el momento más vulnerable? Lo miré a los ojos, con el corazón dividido, y le respondí, no sé si puedo perdonarte, James. Me dejaste cuando más te necesitaba. Me abandonaste sin pensarlo, sin ni siquiera luchar por mí. ¿Qué quieres ahora? Que todo esté bien. No sé si puedo hacer eso. James se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando mis palabras. Su rostro estaba lleno de una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Quería verlo sufrir, quería que comprendiera el dolor que me había causado, pero al mismo tiempo, ver su expresión rota me hacía sentir algo que no quería reconocer, aún lo amaba. Lo siento tanto, Olivia, dijo nuevamente, con una voz quebrada. Yo. No sé cómo explicarlo. No quería hacerte daño, pero el miedo me paralizó. No podía verte así, luchando, y no tenía idea de cómo apoyarte. Fue más fácil irme. Fue más fácil huir. Pero me he dado cuenta de lo estúpido que fui. Me senté en el sofá, mirando el vacío de mi sala de estar. Las palabras que acababa de escuchar no lograban calmar mi ira, pero sí sacaban a la luz una tristeza profunda. Sentí como si mi vida se hubiera partido en dos, como si el dolor de la enfermedad se uniera al de la traición. El hecho de que James hubiera huido no solo me había dejado sola en un momento en el que más lo necesitaba, sino que también había puesto en duda todo lo que habíamos construido juntos. No tienes idea de lo que fue estar sola en eso, le respondí, con el tono más frío que pude encontrar en mi voz. Fui a la quimioterapia sin que nadie estuviera ahí para mí. Tuve que enfrentar todo esto sin un solo gesto de apoyo de tu parte. ¿Y ahora, vuelves y me dices que cometiste un error? No sé si lo que hiciste se pueda arreglar con unas disculpas. No sé si pueda confiar en ti de nuevo. James intentó acercarse, pero me aparté. Cada vez que pensaba en todo lo que había vivido sin él, una rabia indescriptible comenzaba a formarse en mi pecho. Sin embargo, también había algo en su mirada que me hacía dudar, algo que me decía que él realmente se había dado cuenta de lo que había perdido. Te juro que nunca quise hacerte sentir así, insistió, casi suplicando. Te amo, Olivia, y no quiero perderte. No me di cuenta de lo mucho que te necesitaba hasta que me vi solo. He estado tan vacío sin ti. Te pido que me des la oportunidad de hacer las cosas bien. Al escuchar esas palabras, mi mente se llenó de confusión. ¿Cómo podía perdonarlo? ¿Cómo podía confiar en alguien que me había abandonado en mi momento más vulnerable? Pero, al mismo tiempo, era capaz de dejar ir todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos compartido, solo porque él había cometido un error. Lo que sentía por él era más complejo que odio o resentimiento, también había espacio para la duda, para la esperanza. ¿Qué hacer con eso? No sé si puedo, James, respondí, finalmente. No sé si te puedo perdonar tan fácilmente. Me duele todo lo que me hiciste pasar, y siento que no soy la misma persona que eras capaz de amar. Estoy cambiada, y tú también lo estás. Tal vez ya no somos los mismos. Pero tampoco puedo simplemente cerrar la puerta de golpe. No sé qué quiero. Solo sé que esto es mucho más complicado que una simple disculpa. Hubo un largo silencio entre nosotros. James no se movió, se quedó allí, esperando, como si estuviera esperando que yo lo perdonara al instante, como si quisiera que todo fuera tan fácil como decir, lo siento. Pero no lo era. Yo había cambiado, y la forma en que veía a James también lo había hecho. Las cicatrices de su traición aún eran frescas, y no sabía si alguna vez desaparecerían. Con el tiempo, las noticias sobre mi diagnóstico comenzaron a cambiar. Después de realizarse más pruebas, se descubrió que el cáncer que pensaban que tenía no existía. Fue un error en las primeras pruebas. El alivio que sentí fue tan grande que me costó asimilarlo. Por un lado, estaba feliz de no tener que enfrentar la muerte tan pronto, pero por otro lado, me sentía vacía,
como si una parte de mi vida ya hubiera sido robada. Mi mundo, que antes giraba en torno a la idea de la enfermedad, ahora se veía desmoronado por la falsa alarma. Entonces, justo cuando pensaba que las cosas podrían empezar a mejorar, James se enteró de la noticia. No pasó mucho tiempo antes de que me llamara nuevamente. Esta vez, su tono era diferente. Ya no era el hombre triste y arrepentido que me había dejado, sino uno que buscaba una oportunidad de regresar. Olivia, sé que todo esto es complicado, me dijo, con una voz que ya no estaba llena de desesperación, sino de esperanza. Ahora sé que no estás enferma, y entiendo lo que eso significa. Pero quiero decirte que todo este tiempo sin ti me ha hecho darme cuenta de que no quiero estar sin ti. No quiero que esto se quede así. Por favor, dame otra oportunidad. No quiero que se acabe todo por un error. No quiero perderte. Su súplica me dejó sin palabras. Había estado tan centrada en mi dolor, en la traición que había sufrido, que no había considerado la posibilidad de que él realmente quisiera hacer las paces. A lo largo de esos meses de dolor y soledad, nunca dejé de pensar en él, a pesar de todo lo que había hecho. ¿Pero podría ser capaz de confiar nuevamente en alguien que me había abandonado tan fácilmente? No sé qué hacer, James, respondí finalmente, con la voz quebrada. Me siento confundida. Ya no sé si soy la misma persona que conociste. No sé si puedo olvidarme de todo lo que pasó. ¿Realmente quieres estar conmigo ahora solo porque ya no estoy enferma? ¿Realmente me amas, o simplemente quieres que todo vuelva a la normalidad? Actualización 1. Pasaron semanas desde que James había regresado, rogando por una oportunidad, suplicándome por una segunda oportunidad. Al principio, me sentía devastada por dentro, sin saber qué hacer. Por un lado, me dolía ver que él estaba tan arrepentido, que realmente parecía dispuesto a cambiar. Por otro lado, no podía borrar de mi mente la traición más cruel que me había hecho, el abandono en el peor momento de mi vida. Me encontré con él varias veces. Siempre en encuentros fríos, donde intentaba hablarme de sus sentimientos, de cómo había aprendido de su error. Pero lo que no entendía James era que las palabras no podían borrar lo que había hecho. No podían devolverme la confianza que había perdido en él. Poco a poco, empecé a sentirme más decidida, más fuerte. Después de todo, ya no tenía cáncer. El alivio me había permitido pensar más claramente. Comencé a cuestionar las verdaderas intenciones de James. ¿Realmente quería regresar porque me amaba, o solo se sentía culpable por todo lo que había hecho? Me preguntaba si había venido solo porque había visto lo fácil que sería regresar a su vida de antes, en lugar de luchar realmente por una relación basada en la confianza y el respeto. Decidí que tenía que tomar una decisión. Ya no podía seguir viviendo en la duda. Le pedí a James que se quedara fuera de mi vida por un tiempo. Quería tomarme un espacio para pensar sin presiones. Fue lo más difícil que hice. Sabía que eso lo destruiría, pero también sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Yo no podía vivir atrapada en el pasado. Necesitaba encontrar la paz. Actualización 2. Al poco tiempo de pedirle a James que se alejara, me di cuenta de algo fundamental: estaba mucho más tranquila sin él. En lugar de sentirme vacía, sentía que por fin estaba recuperando mi paz. Empecé a darme cuenta de lo mucho que había dejado de lado por su culpa, mis propios sueños, mi salud, mis propios intereses. Durante este tiempo, me encontré con viejos amigos, empecé a asistir a terapia para superar la traición y, lo más importante, empecé a redescubrir quién era sin él. Me sentía poderosa, fuerte, capaz de enfrentar cualquier cosa que la vida me pusiera en el camino. Había sufrido mucho, pero también había aprendido que mi vida no dependía de él. James ya no era la pieza central de mi mundo. Fue entonces cuando recibí una llamada de él. En esa ocasión, no estaba desesperado ni llorando. Estaba frío, calculador, como si estuviera buscando alguna justificación para lo que había hecho. Me dijo que se sentía solo sin mí, que ahora comprendía todo el sufrimiento que me había causado, y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que volviéramos a estar juntos. Pero, en lugar de sentir lástima por él, lo que sentí fue rabia. Rabia por cada vez que me dijo que no podía soportar verme enferma, por cada vez que me dejó sola en el hospital, por cada vez que decidió que su comodidad era más importante que mi sufrimiento. Mi corazón se encendió con ira,
y no pude evitar pensar que él no había cambiado en absoluto. Solo quería regresar porque ahora las cosas eran fáciles, porque ya no estaba enferma, porque ya no tenía una carga emocional. Actualización 3. Al final, decidí hacer algo que nunca imaginé que haría. Ya no quería regresar con James, no porque lo odiara, sino porque había llegado a la conclusión de que él no merecía una oportunidad. Me había dado cuenta de que no era el amor lo que me unía a él, sino una necesidad de resolver una deuda emocional que jamás iba a poder saldar. No quería que volviera solo porque ahora se sentía culpable, porque sentía que había hecho algo malo. Si quería estar conmigo, tenía que ser por las razones correctas. Lo llamé una última vez. No esperaba que entendiera lo que le iba a decir. Le dije que lo que pasó entre nosotros había terminado. Que su arrepentimiento no me servía de nada, porque lo que realmente necesitaba de él era que me hubiera apoyado en mis peores momentos, y no lo hizo. Le expliqué que no lo quería en mi vida, no porque lo odiara, sino porque no podía seguir aferrándome a algo que me estaba destruyendo. Las palabras que le dije fueron frías, pero sentí que era lo correcto. Ya no me sentía como la víctima de nuestra relación. Era una mujer que había pasado por la tormenta y había salido más fuerte. A medida que hablaba, veía su rostro reflejar el horror de entender que esta vez no habría vuelta atrás. Lo siento mucho, Olivia, dijo al final, con la voz quebrada. Pero ya no me importaba. Ya no había espacio para él en mi vida. Actualización 4. A las semanas de esa conversación, James no me dejó en paz. Cada vez que veía mi nombre en su teléfono, sentía un nudo en el estómago. Sabía que él quería regresar, pero mi corazón estaba completamente cerrado para él. Finalmente, decidí dar el paso final. Recibí la noticia de que James había estado con otra mujer poco después de nuestra separación. No me sorprendió, de hecho, lo esperaba. La diferencia fue que ahora no me importaba. Había dejado de ser la Olivia que se preocupaba por lo que él hacía. Ya no me importaba lo que pasara con él. Mi vida había cambiado, y lo había hecho sin él. Una tarde, me enteré de algo más. James había estado hablando mal de mí con nuestros amigos comunes, diciendo que yo había sido la culpable de todo, que él solo había cometido un error y que yo no supe perdonarlo. Eso me dolió, porque sabía que había sido sincera, y que el que no supo valorar lo que teníamos fue él. Decidí que no dejaría que las mentiras quedaran impunes. Le envié un mensaje, simplemente diciendo, nunca quise que nos separáramos, pero te dejé ir. Lo hice porque merecía algo mejor, y lo encontré en mí misma. Ya no hay espacio para ti en mi vida. Te deseo lo mejor, pero en otra parte. Y sobre esas mentiras que dices, te sugiero que dejes de hablar de mí. Me has perdido para siempre. Esa fue la última vez que James intentó contactarme. Su orgullo, y su incapacidad de asumir su responsabilidad, lo alejaron aún más de lo que ya estaba. La verdad es que, al final, fue él quien se quedó vacío. Y yo, por fin, pude cerrar ese capítulo. James pasó el resto de sus días tratando de recuperar lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde. La persona que más amaba se había ido, y nunca más podría volver a ella. Olivia, por su parte, siguió adelante, con la cabeza en alto y el corazón curado. Lo que una vez había sido amor se transformó en una lección, y por fin pudo abrazar una nueva vida, libre de las sombras del pasado.